Bien, hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios por la oportunidad de darnos el estar aquí en su casa. Hoy estamos ya a Domingo de Ramos, ¿verdad? Dentro del concepto de del recordatorio del sacrificio de Cristo, recordamos precisamente, como ya se leyó al inicio del programa, que el Señor un día como hoy entró a Jerusalén, días previos a que fuese su crucifixión. El viernes, hermanos, estaremos aquí recordando eso precisamente. Si Dios nos lo permite, a las 3 de la tarde estaremos aquí recordando que el Señor murió. Su venida a este mundo tenía un propósito y se cumplió. Resultado de ello somos nosotros aquí hoy en todas las iglesias este día reunidos glorificando al Cristo crucificado, pero también al Cristo resucitado. Él murió, fue sepultado, pero resucitó, tal como dice el texto aquí a mis espaldas, ¿verdad? Él resucitó y está vivo y permanece para siempre. Nosotros no le cantamos a un Cristo crucificado, le cantamos a un Cristo vivo, ¿verdad? Él dice, ahí en Mateo 19, dice el Señor, que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Así es de que, hermanos, damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor, dentro de su bendita providencia, nos ha dado la oportunidad de reunirnos y que hoy podamos recordarlo, no solo hoy, sino todos los domingos que estamos aquí reunidos, recordarlo y glorificarlo y celebrarlo a Él especialmente. No venimos a celebrarnos nosotros, sino celebrarlo a Él en medio de nosotros. Así es de que, gracias a Dios, hoy no vamos a tocar ese texto, vamos a seguir en Corintios, vamos a ir cerrando Corintios, hermanos. El próximo domingo, aunque se va a avisar al rato, esperamos que vengan algunos más. El próximo domingo a las 7 de la mañana tendremos un culto en el que estaremos recordando la resurrección de nuestro Señor. Sé que es muy temprano, estamos subiendo una hora porque lo hacíamos a las 6 de la mañana. Pero estamos recorriendo una hora a las 7 para que usted tal vez con un poquito de menos prisas pueda participar. Y a las 12 del día, otro culto en el que estaremos de nuevo recordando, ¿verdad?, acerca del Señor, tanto a las 7 de la mañana como a las 12 del día. Entonces, les invitamos también. Bueno, abra su Biblia en 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, los versos 8 a 10. 2 de Corintios 12, 8 a 10. Muchas personas acostumbran ya estos días salir de vacaciones, aprovechan toda esta semana prácticamente para salir de la ciudad, ¿verdad? Vivimos una ciudad muy amontonada y eso hace que a veces la gente en fechas como estas pues se van, pero bueno, gracias a Dios que podemos llegar y estar juntos para celebrar al Señor. 2 de Corintios 12, 8 a 10 dice así la palabra de Dios. Le invito a que me acompañe, por favor, los versos 8, 9 y 10. Yo voy a leer desde el verso 1 y usted me acompaña leyendo los versos del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor, 2 de Corintios 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Juntos. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios en su infinita misericordia siempre ha tenido una forma muy especial de tratar con cada uno de nosotros, sus hijos. Los métodos de Dios no siempre nos gustan, pero si algo debemos aprender, si algo debemos reafirmar, si algo debemos recordar, es que ninguna de las formas de Dios para tratarnos tiene el propósito de dañarnos, de perjudicarnos, sino de fortalecernos y ayudarnos a aprender a depender cada día más y más de Él solamente. La metodología soberana de Dios. Seguimos con el mismo tema, aunque el texto es distinto. La metodología soberana de Dios. Hermanos, no siempre nos gusta el trato de Dios con nosotros. Siendo hijo, no siempre fui castigado, no siempre fui regañado, pero mi madre solía decirnos, porque ella no conocía de Dios y tenía sus propios métodos para corregirnos, y lo hacía de forma a veces excesiva, tanto con palabras como con sus manos, ¿verdad? Ella decía, aguántenme un minuto. Yo los aguanto un mes, pero aguántenme un momento. Y bueno, tenía su metodología, no me gustaba, pero era su forma de hacerlo. Y Dios, hermanos, tiene su propia metodología para tratar con nosotros. Puede ser que no nos guste, puede ser que muchas veces, hermanos, nos rebelemos a la forma que Dios tiene de tratarnos, pero si usted y yo somos hijos de Dios, Dios tiene la potestad de hacerlo. Yo siempre digo que Dios no nos va a preguntar si estamos de acuerdo. Si necesitamos que Dios nos sacuda, lo va a hacer. Si necesitamos que Dios use ciertas formas y métodos para enderezar nuestra vida o traernos de nuevo al camino o ayudarnos a ser más fuertes en Él, Dios lo va a hacer y no me va a preguntar si estoy de acuerdo, si quiero, si me apetece. No, Dios lo va a hacer. Y me parece, hermanos, que nosotros igual debemos tener la disposición para decirle al Señor siempre, pues Señor, hazlo, ¿verdad? Y como dice un himno, ojalá pudiéramos decirle al Señor, hazlo primero en mí. No nos gusta, pero es necesario. Durante 14 años, de acuerdo al verso 2, Pablo había guardado silencio con respecto a las visiones y a las revelaciones que Dios le había concedido. Eso es lo que podemos ver en el texto. Pablo, como dije hace 8 días, hermanos, en ninguna de sus cartas había mencionado jamás que él había tenido este tipo de revelaciones y visiones de parte de Dios. Él nunca dijo en ninguna de sus cartas que había sido llevado al tercer cielo, que había sido llevado al lugar donde el Señor, donde Dios mora, y que le habían sido dadas revelaciones y palabras que no se pueden explicar con palabras humanas, pero que aún así Dios le había dicho a Pablo que no se podía decir. Dice, no puedo, Dios me prohibió hablar de esto. Y hay razones para esto, y vamos a tratar de explicarlo hoy de manera breve, hermanos, porque hay razones para que Dios le hubiera dicho a Pablo, Pablo, se te concede ver estas cosas, se te permiten ver estas cosas, se te ha concedido oír estas cosas, pero no se te permite decir nada de esto, no se te permite explicar nada de esto. A Juan, contrariamente a lo que Dios le dijo a Pablo, a Juan en sus visiones, en Apocalipsis, Dios le dice a Juan, escribe todo esto, escríbelo. Explica. Entonces Juan eso es lo que intenta hacer en un lenguaje humano, aunque a veces cuando usted lee Apocalipsis, si lo ha leído, va a encontrar que Apocalipsis es un libro complicado de entender. Por eso necesitamos estudiarlo con un grupo de personas y con gente que nos pueda ayudar a entender la simbología que Apocalipsis y la profecía que encontramos en el Antiguo Testamento, en Daniel, en Ezequiel, etcétera, también hay. Entonces, pero Dios le dijo a Pablo, no puedes hablar nada de esto. Hay una razón para ello. Pablo escribe de esto y está dispuesto a hablar de estas cosas porque al fin y al cabo también, hermanos, Pablo dice, bueno, estoy dispuesto a sentirme orgulloso porque las cosas que Dios me dio, las cosas que Dios me permite,
o me permitió en su momento contemplar, ser testigo de estas cosas, pudiera llevarme al punto de sentirme más que cualquiera, sentir que valgo más que cualquiera y aún creer, como dije también en sermón anterior, creer que soy un hijo consentido de Dios. Y acuérdese, hermano, que Pablo jamás en sus cartas dice, es que yo, Pablo, apóstol a los gentiles, soy el hijo predilecto del Señor, el hijo consentido del Señor. Pablo jamás lo dice. Por lo tanto, hermanos, cuando tal vez tenemos la tendencia o la tentación de decir por alguna razón, es que a mí Dios me consiente, es que a mí Dios me prefiere, es que a mí me trata con cierta exclusividad. Hermano, tal vez habrá necesidad de darnos un golpe en la boca, ¿verdad? Y decir, vuelve a tu lugar, porque Dios no hace eso, ¿verdad? Dios a mí ni a usted nos consiente, hermano. No. Nos trata como hijos, eso es distinto, ¿verdad? Y dice Hebreos, ¿y qué hijo es aquel al que el Padre, se acuerda que dice? No corrige, ¿verdad? Entonces, como le dije hace un momento, cuando yo hacía de las mías, siendo niño, y le daba a mi mamá guerra por un mes, sabía que venía el instante en que debía aguantar a mi mamá, un instante. Y era complicado, créanme lo que sí. Era complicado aguantar a mi madre enojada. Entonces, pero aún así tentaba mi suerte. Y muchas veces me cayó, y mi mamá era experta en la chancla, ¿no? Donde ponía el ojo ponía la chancla. Entonces, o lo que tuviera en la mano. Así era. Entonces, uno debe entender, hermanos, pues que Dios va a obrar en nosotros y lo va a hacer, y mayormente cuando nosotros estamos, hermanos, tentando nuestra suerte, creyendo que somos intocables con Dios porque soy su preferido y a mí Dios no me va a tratar como a los demás. No, tenga mucho cuidado si esa es su forma de pensar, porque Dios no hace discriminación entre sus hijos. Dios no hace diferencia entre unos y otros, nos trata igual a todos. Y si usted necesita que Dios levante la mano, y créame que es un decir, porque no aguantamos ni siquiera el hecho de que la levante, ¿sí? Si Dios tuviera que levantar su mano y dejarla caer, sería necesario. Entonces, Pablo dice, bueno, para que eso no pase conmigo, y para que el hecho de que Dios me haya dado revelaciones y visiones, y que Dios me haya dado el privilegio, no porque yo sea el mejor entre todos los siervos de Dios, o el mejor entre todos sus hijos, para que yo fuese llevado allá en cuerpo, en espíritu, como haya sido, eso es algo que Pablo no explica, y ni él entendía cómo había sucedido. Pablo dice, para que eso no me ponga en una posición de orgullo, de soberbia, y creer que soy la crema y la nata del ministerio cristiano, del cristianismo, dice Pablo, el Señor ha enviado un aguijón en mi carne, y luego dice, un mensajero del diablo que me abofetee para que yo no me ensoberbezca, para que yo esté siempre en donde debo estar, aunque el hecho de que el diablo venga y me cachetee, a mí no me guste. Si es necesario y Dios ve que para mí eso es necesario, lo vamos a ver. Pablo dice, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y hermanos, no es fácil pasar en las sacudidas de Dios, no es fácil. No es fácil cuando uno, perdónenme la palabra, hermano, pero cuando uno estúpidamente actúa haciendo cosas que deshonran a Dios, y Dios tiene que venir y pegarnos una sacudida. Para Dios no es fácil como Padre, pero a Dios le alegra que cualquiera que tenga que pasar por esas sacudidas, porque se las ganó, y el resultado es que sale dispuesto a honrar a su Señor. Dios está satisfecho, porque aunque la decisión no fue como Dios hubiera querido y fue necesario, produjo algo bueno. Y yo doy gracias a Dios cuando Dios tiene que hacer eso conmigo. Yo doy gracias a Dios porque Dios hasta para eso se ocupa de mí. Porque Dios podría decir, ese hijo ya está perdido, ya ni vale la pena ocuparme de ese hijo, ya ni caso tiene perder el tiempo con ese chamaco, con esa hija, con ese hijo. No, Dios no dice eso, hermano, Dios no dice eso. Dios se toma el tiempo para tratar con nosotros, y Pablo dice,
Y para que yo no me ensoberbezca creyendo que soy lo que no soy, Dios ha permitido que un mensajero del diablo venga y me cachetee para que me ubique todas las veces que necesito estar donde debo estar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios le permitió a Pablo ver cosas extraordinarias. Así que de ese gran privilegio inmerecido de Dios, Pablo estaba muy agradecido. Dice Pablo, de ese hombre me siento agradecido. Me siento orgulloso porque estoy agradecido con Dios. Me siento en la confianza de decir que lo que Dios me permitió inmerecidamente, lo agradezco. Y esto me impulsa, dice Pablo, a servir mejor al Señor, sabiendo que no soy mejor que nadie, pero Dios me da privilegios y oportunidades que sirven para la obra de Dios. Pero para que yo, dice Pablo, no pierda el piso y no pierda la posición que tengo delante de Dios, Dios se ocupa de decirme, Pablo, esa es tu posición, no la olvides, porque cuando te olvidas que esa es tu posición, me tienes a mí en la oportunidad de recordarte que no eres más que nadie, que no eres más que nadie, que sembraste muchas iglesias y que predicas muchas veces todos los días, que arriesgas la vida, que como ya leímos en el capítulo 11, te han vareado, te han sacudido, te han apedreado, te han cacheteado, te han perseguido, has pasado por muchas situaciones, has estado con hambre, con frío, en desnudez, etcétera, etcétera. Eso no te da delante de mí, dice el Señor a Pablo, ningún privilegio, ninguno. Pablo dice, bueno, de ese hombre me puedo sentir agradecido. De aquel que sirve todos los días y arriesga la vida por el Señor, dice Pablo, de ese no. Porque el resultado de mi trabajo y todo lo que hago para el Señor no produce en mí la tendencia a sentirme orgulloso. Pero no lo voy a hacer, dice Pablo, y voy a tratar de mantenerme en la posición en la que debo estar, recordando que es un honor, es un privilegio inmerecido para mí, dice Pablo, servir a Cristo, siendo quien soy y habiendo sido quien fui. Lo que hacía Pablo probablemente no lo había hecho nadie más. Pablo en alguna ocasión dijo, bueno, he servido más que todos ellos, refiriéndose a los apóstoles. Pero Pablo también entendía que su propia naturaleza humana, él como hombre, el viejo Pablo podía saltar muchas veces tratando de hacerse notar y hacerse sentir a sí mismo orgulloso, arrogante, vanaglorioso por los resultados y los efectos del trabajo producido para el Señor. Él también podía ser soberbio, jactancioso, claro que sí. Pero dice Pablo, prefiero que Dios me ayude a ubicarme donde debo estar y no olvidar que lo que hago no es algo que nace de mí, es algo que Dios ha puesto en mí y que lo hago en el poder de Dios, y por eso procuro honrar a Dios en todo lo que hago. Hay un himno muy hermoso que ya no cantamos mucho, que lleva por título Gozo da servir a Cristo, y en una de las estrofas dice, gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo que con alegría el Señor me da a mí. Y la primera línea del coro dice, gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Sí, hermanos, el servir al Señor no es algo de nosotros, es algo que Dios produce en nosotros. Nada que usted haga para Dios es algo de usted, natural en usted o en mí. Todo viene como resultado de que Dios obra en nosotros, nos mueve a ello, nos convence a ello. Cuando una persona deja la silla y se levanta para servir al Señor, lo que haga es algo que Dios produjo en esa persona. El Espíritu de Dios está siempre diciéndonos en qué más me puedes servir, cómo me puedes servir, en qué vas a ocupar tu tiempo, en qué vas a ocuparte para honrarme a mí. Y Dios está trabajando en nosotros, hermanos, para convencernos de hacer algo para Él. Así que cuando servimos al Señor, no es de nosotros, es de Dios. Como dice el himno, gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo que con alegría el Señor me da a mí. No es de mí, es de Dios. Solo le devuelvo a Dios en una acción, en una labor, lo que yo puedo hacer para Él. Entonces, servir a Cristo, hermano, no es motivo para gloriarnos, sino para agradecerle al Señor, porque ¿cómo es posible que pecadores miserables como nosotros, hermanos, y lo digo especialmente por mí, podamos servir al Dios eterno? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Los ángeles le sirven en el cielo, hermano. Cuando estudiamos un poco de angeliología y entendemos la actitud y la disposición
no la disposición, sino la predisposición de los ángeles para servir. La acción de los ángeles, como alguien dijo en alguna ocasión, es como aquel corredor que va a correr los 50 metros planos y se dispone y se pone y está todo su cuerpo tenso y dispuesto para oír la señal de salida. Así están los ángeles dispuestos a servir al Señor siempre. Los ángeles le sirven a Dios, hermanos. Para ellos es un honor servir a su Creador y lo hacen todo el tiempo, todas las veces, desde la eternidad hasta la eternidad. Imagínense, hermano, los ángeles sirven a Dios de manera perfecta. Dios no les tiene que pedir 2, 3 veces que hagan algo. No, los ángeles están prestos a servir al Señor, prestos, dispuestos siempre como para salir disparados a ver qué es lo que el Señor quiere que hagan, y lo hacen siempre. Con los únicos que batalla Dios es con nosotros. ¿Cuántas veces le tiene que decir un padre al hijo que haga algo? A veces los papás que dicen a los hijos, ya te dije 10,000 veces. Lleva una cuenta, ¿verdad? O sea, no le dijo 10,000 veces, pero 2, 3, 4, 5 veces ya le dijo algo. ¿Y qué hace el hijo? Pues no lo hace. Pero, ¿qué hacen los ángeles? De inmediato, hacer lo que Dios dice. Entonces, ¿es un honor servir a Cristo? Sí, hermanos, lo es. Porque nosotros pecadores podemos servir al Señor. Entonces, el privilegio de haber recibido tan grande honor de parte de Pablo, de ser arrebatado al paraíso, a la morada de Dios, podría haberlo puesto en una posición en la que Pablo pudiese sentirse arrogante por lo dado por Dios. Así que para que eso no suceda, dice Pablo, Dios permitió que un aguijón en su carne lo fastidiara, lo molestara, lo incomodara, lo hiciera sentir dolor. No sabemos que fue un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enalteciera sobremanera. ¿Qué era ese aguijón? Bueno, vemos que Pablo nunca dice que era lo que Dios le había permitido en su carne, pero eso que Dios le había permitido, que no sabemos qué es, podemos hacer muchas conjeturas. Hemos dicho en ocasiones, algunos dicen que era un fuerte dolor de cabeza, otros dicen que era una cuestión emocional, le atacaba el recuerdo de lo que había hecho y había producido en la iglesia cuando él era un perseguidor y enemigo del Señor. Él había matado personas, él había permitido que personas murieran, él había hecho mucho daño a muchas gentes, hermanos, había lastimado a muchas personas. Algunos dicen que probablemente era una cuestión emocional que le atacaba a Pablo. Yo no sé a usted, pero a mí el diablo muchas veces me ataca con cosas de mi pasado y me dice, ¿qué? Si tú esto, tú aquello, tú esto y tú aquello. Y muchas veces, hermano, el diablo hace que uno se sienta miserable, ¿sí? Miserable por ciertas cosas. Y uno tiene que recordar la gracia misericordiosa de Dios, de su perdón, y decir, sí, eso fui, sí, eso hice, sí, así viví, pero Dios ha sido bueno conmigo y su perdón ha sido abundante para mí. Por la gracia de Dios no soy lo que soy, no soy lo que debería ser, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Entonces, hermano, Pablo también pasaba por esas etapas y dicen algunos que ese era el problema de Pablo. Otros dicen que Pablo, incluso algunos se atreven a decir que Pablo batallaba con algún pecado. No, hermanos, Pablo probablemente no tenía un problema específico con un pecado. Pablo no está diciendo tampoco que no era un pecador, Romanos 7. Era un pecador igual que cualquiera. No sabemos cuál era este aguijón, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Dios tenía un propósito para Pablo al permitir que el diablo atacara a Pablo de esta manera. Y algo que aprendemos de esto, hermanos, es que dentro de la soberana voluntad de Dios, Él es quien permite todo aquello que viene a nuestra vida, sea bueno o sea malo. Si algo no nos gusta, si algo nos produce dolor, si algo nos hace llorar, si algo aprieta nuestra vida, si algo nos mete en una etapa difícil, hermanos, en la que sentimos asfixiarnos, Dios lo permitió. No lo produjo, pero lo permitió. Porque acuérdese que Dios, hermanos, no puede ocasionar lo malo, porque Dios no puede en esencia hacer nada malo. Dios, hermanos, no es fuente ni origen del mal. Eso es antinatural en Dios. La esencia de Dios es buena. Por lo tanto, todo lo que Dios hace es bueno, aún permitir que cuando Él ve que necesitamos pasar por tiempos complicados,
lleguen ciertas circunstancias a nuestra vida que nos ayuden a recordar que somos o deberíamos ser autodependientes de Dios, dependientes de Dios, que deberíamos buscar a Dios de todo corazón y no olvidar que nuestra existencia material, tanto como espiritual, es algo que depende exclusivamente de Dios. Entonces, cuando vienen a nuestra vida ciertas circunstancias, hermanos, difíciles, por complicadas que sean, no deberíamos enojarnos, sino agradecerle a Dios porque son métodos de Dios, formas que Dios tiene para ayudarnos a recordar que necesitamos a Dios con nosotros y necesitamos estar cerca de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que me fue dado un aguijón en la carne, en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee, está diciendo que fue Dios quien lo permitió. Fue Dios quien permitió que experimentara alguna clase de mal, ya sea físico, emocional o espiritual, que dentro de la voluntad de Dios fue necesario para evitar que Pablo llegase a ser el hombre que Dios no quería que fuera. Entonces, Pablo dice en el verso 8, respecto a lo cual, dice Pablo entonces, 3 veces, dice Pablo, he rogado al Señor que lo quite de mí. Fíjese, Pablo dice, ya les he dicho que esto que padezco no es algo que yo pedí, pero es algo que Dios determinó para mí porque lo necesito para no ser un Pablo distinto del que he sido hoy. Así es que Pablo dice entonces, respecto a esto, yo he orado, dice Pablo, 3 veces al Señor he rogado que lo quite de mí. No sabemos, hermanos, entonces cuál fue ese aguijón que Pablo experimentaba en su cuerpo, pero es evidente aquí que Pablo ocupó tiempo para rogar en oración para que Dios lo quitara de él. Y cuando Pablo dice, hermanos, rogué 3 veces al Señor, no está hablando de una simple oración que se eleva a Dios de manera rapidita, no, sino es un tiempo específico dentro del día para rogar a Dios, suplicar a Dios, pedirle a Dios con esa paciencia, con ese ruego que solo un corazón que sufre puede elevar a Dios, hermanos, que Dios le quitara ese problema de su cuerpo. Yo he oído, hermanos, y Dios sabe, ¿verdad? Si realmente es así. Dicen, yo no necesito orar tanto, yo una vez le pido a Dios y Dios me lo da. Bueno, quisiera saber cómo le hace. Pero Dios nos enseña en su palabra que debemos insistir en la oración, que debemos rogar a Dios, que debemos pedir para suplicarle al Señor, porque nosotros no apresuramos la voluntad de Dios de ninguna forma. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a este árbol, arráncate de aquí y plántate allá, y les obedecería. El Señor no dijo, tengan la fe suficiente como para hacer cualquier cosa que ustedes quieran. No, la fe es requisito para pedir al Señor, sí, pero la fe de ningún tamaño, de ninguna clase, de ninguna categoría, hermanos, obliga a Dios. No. Dios, dentro de su soberana voluntad, determina cuando Él quiere darnos y cuando Él no quiere darnos. Aunque usted tenga la fe del tamaño de un hueso de un aguacate. Entonces necesitamos esperar de Dios su respuesta a todas las cosas, porque dentro de la soberana voluntad de Dios, Él determina todo. Entonces Pablo necesitó tiempo para rogar en oración para que Dios le quitara de él el mal que él sufría. ¿Podría haber servido mejor Pablo, hermanos, sin ese aguijón? Yo me lo pregunto y digo, claro que sí, claro que sí. ¿Podría haber servido mejor Pablo al Señor si no hubiera tenido ese problema en su cuerpo o lo que hubiera sido? Claro que hubiera podido servir al Señor mejor, probablemente. Por eso dice Pablo, 3 veces le he rogado en oración para que Dios lo quitara, lo librara de ese malestar, de esa molestia. Siendo Pablo el hombre, el siervo que era, ¿cuál cree usted, hermano, que hubiera sido la posible respuesta de Dios a sus ruegos? Imagínense, Pablo orando, rogando a Dios, diciéndole, Señor, sáname por favor, mira, quisiera hacer más cosas, pero esto me limita, esto me ata muchas veces, me bota. Algunos piensan que tenía un problema en los ojos. Oía un hermano que dice, bueno, cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice, hablando de los Gálatas, dice, ustedes hubieran querido quitarse los ojos suyos y dármelos a mí. Algunos deducen de ello que Pablo sufría algún problema en sus ojos, ¿verdad? Que le dañaba y que eso lo hacía verse mal a Pablo.
Y este hermano dice, imagínense a Pablo, el gran predicador, el hombre de Dios, el hombre que hizo muchos milagros, porque Pablo hizo milagros, llegando a predicar y hablar del poder de Dios con los ojos hinchados, con un problema en los ojos, porque Dios no lo sanaba. Y algunos pensar, hombre, Pablo, me estás hablando de un Dios de poder y no tiene poder para sanarte, mírate los ojos. Algunos dicen que Pablo tenía las piernas arqueadas, tan arqueadas que eso no le permitía a Pablo caminar con tanta libertad o correr con tanta libertad, porque tenía sus piernas arqueadas, sufría de eso y eso le producía mucho dolor en los huesos. Yo no sé cómo piensan ellos, pero imagínense a las personas diciendo a Pablo, si ese fuera el problema de Pablo, pues ¿por qué no te predicas a ti? ¿Por qué no le dices a tu Dios que te sane y te enderece las piernas? Mira cómo estás. Entonces, Pablo, hermanos, no sabemos qué es lo que pidió, cómo pidió al Señor, pero yo creo que Pablo, hermanos, oído por el Señor, podríamos pensar, claro que merecía que Dios le dijera así, Pablo, te voy a sanar porque me vas a servir mejor y vas a hacer más cosas estando sano. Yo creo que sí. En teoría la respuesta de Dios hubiese sido, sí, Pablo, te voy a sanar. Esto nos recuerda a nuestro Señor cuando en el huerto de Getsemaní, hermanos, ¿recuerda usted? Estaba a unas horas de ser arrestado y llevado al Sanedrín con los líderes religiosos para empezar a ser golpeado. ¿Recuerda usted que él le dijo a unos de sus discípulos, vengan conmigo? Lo llevó aparte, le dijo, vengan, oren por mí. Y se fue a un poquito más adelante, dice, y oró y pidió al Padre, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Y esto lo hizo el Señor 3 veces. Y después de 3 veces que nuestro Señor oró al Padre para pedirle, Padre, si es posible, que yo no la beba, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabe qué fue la respuesta del Padre al Hijo? La respuesta del Padre al Hijo fue, Hijo mío, no es posible evitar beber esa copa. Tienes que seguir tu camino hasta el Calvario. Y el Señor tomó la copa y la bebió, y fue por nosotros hasta el Calvario. El Padre no lo libró, hermano. No lo libró. Y cuando oramos y queremos que Dios nos conteste, no solo le exigimos a Dios una respuesta, sino le exigimos y ya. Señor, si me vas a dar algo, mira, te estás tardando. Y aún nos atrevemos a veces a compararnos. Si yo fuera fulano, entonces sí me contestabas. Si yo fuera fulanita, entonces sí me contestabas. Pablo dice, 3 veces le he rogado al Señor. Y la respuesta de Dios para mí fue, no, Pablo, no te voy a sanar. Yo no sé qué cara puso Pablo cuando el Señor definitivamente le dijo, Pablo, entiende, no te voy a sanar. No sé qué cara puso Pablo, pero sí sé qué cara hubiera puesto yo si yo en lugar de Pablo le digo a Dios que me dé algo y no me lo da. Yo sí sé qué cara hubiera puesto. Cara de fastidio, cara de enojo, cara de desacuerdo. Porque así soy. Porque cuando Dios no me da lo que quiero, entonces me incomodo. Entro en choque con Dios porque entonces digo, ahí está. Y empiezo a interpretar mal la correcta respuesta de Dios. Pablo dice en este verso 9, y yo puedo creer, hermanos, que Pablo no lo dice con enojo, Pablo no lo dice con molestia. Pablo dice entonces, me ha dicho, bástate mi gracia, verso 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice entonces Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo dice en este verso 9, y yo puedo creer que Pablo, hermanos, no se enojó, no se amargó, no se decepcionó y tampoco se puso a llorar desconsoladamente, ni se puso a reclamarle a Dios. Pablo reacciona de una forma correcta
Y Pablo dice, bueno, ya entendí que Dios no me va a sanar. Así es que entonces voy a cambiar de actitud y más bien, dice entonces Pablo, me voy a gozar en la condición en la que estoy. Y eso, hermano, de decidir gozarnos, de decidir disfrutar de las condiciones en las que estamos, en las circunstancias en las que estemos viviendo y cualquiera que haya sido la razón de nuestra oración, y seguimos igual, Pablo dice, más bien debemos aprender a disfrutar, a gozarnos en esa situación, porque eso no va a cambiar. No, Dios me ha dicho ya que no va a cambiar. Si tengo 2 meses orando por una situación, 3 años orando por una situación y Dios no la cambia, significa que probablemente Dios no la va a cambiar. Puede ser. Abraham oró por un hijo 25 años. ¿Se acuerda? Dios le dijo a Abraham, teniendo 75 años, Abraham, tú serás padre de una multitud. Cuenta las estrellas. Así serán tus hijos, así serán tus descendientes. Y pasaron los años y Abraham quiso hacer con su esposa, dentro de lo que ellos pensaron que era la voluntad de Dios, probablemente lo que ellos determinaron, y entonces tuvo un hijo con la esclava. Y Dios le dijo, no, Abraham, no es con ella, tu mujer te va a dar un hijo. Y cuando Abraham tenía 100 años, Dios le cumplió su palabra. Y pasaron 25 años. 25 años. ¿Cuánto ha pasado desde que le estás pidiendo a Dios algo? ¿Cuánto ha pasado desde que estás orando por alguna situación? Tal vez necesitas desarrollar más paciencia en tu vida. Dios puede tardar. El no de Dios muchas veces no es determinante, aunque muchas veces Dios es determinante al decirnos desde muy temprano que no a algo. ¿Dios pudo sanar a Pablo? Sí, hermanos, lo pudo sanar. Eso es indudable, pero no lo hizo. La decisión de Dios fue dejarlo así. Dios permitió que ese problema, lo que fuera, permaneciera en la vida de Pablo, en el cuerpo de Pablo, porque Pablo no necesitaba estar bien para servirle al Señor. Pablo necesitaba a Cristo para servir al Señor. Y a Cristo lo tenía abundantemente en el corazón. Eso para Pablo, hermanos, llegó a ser suficiente. Tengo a Cristo y con eso me basta. Él será suficiente para ayudar a aliviar esos dolores, esas molestias, lo que fuera que Pablo estaba pasando. Para Pablo era suficiente tener a Cristo en su corazón. Con la decisión puesta delante de él, entonces avanzó y siguió adelante. ¿Dios fue suficiente para Pablo? Sí. Entonces Pablo empezó a actuar de una forma distinta, y la actitud de Pablo, hermanos, cambió cuando se dio cuenta que la decisión de Dios era dejarlo como estaba. Pablo empezó a sentirse contento, a sentirse conforme con la voluntad de Dios. Y estoy hablando de sentirse contento y conforme, y no vivir conformistamente, que es muy distinto. Cuando uno se comporta conformistamente es cuando dice, bueno, no puedo ir contra eso, no puedo luchar contra eso, ni modo, así me quedo. Esa es la actitud conformista de una persona. Pero cuando uno entiende, hermano, que la voluntad de Dios es decir no a ciertas cosas y que las cosas a veces no cambien, y aprender a estar en paz con ello, eso es vivir de forma conformada a la voluntad de Dios. Es muy distinto, hermanos. Saber que soy un fracaso porque no puedo vencer esto, no puedo dominar aquello, no puedo cambiar esto, y me resigno contra mi voluntad, eso es ser conformista. Pero cuando entiendo que la voluntad de Dios a mi vida es que esto permanezca, y me puedo sentir tranquilo y hablar con Dios, y puedo relacionarme con Dios y venir a la casa de Dios alegre a pesar de todo, eso, hermano, es vivir contento conforme a la voluntad de Dios. Yo le pregunto a usted, hermano, en esta tarde, ¿qué necesitaría usted que Dios le diera para que usted fuera un mejor cristiano? ¿Qué necesitaría usted pedirle a Dios que Dios le diera a usted para que usted fuera un mejor cristiano? Piense un momento en ello. ¿Qué le podría yo pedir a Dios y que Dios me lo diera para que yo fuera un mejor cristiano? Si el hecho de que usted pudiera tener algo, no sé qué, si el hecho de que usted pudiera tener algo hiciera
posible que usted fuese más obediente, más dispuesto a servir al Señor, en general ser un mejor cristiano, ¿qué querría tener? ¿Qué querría tener usted? ¿Un carro? ¿Una casa mejor? ¿Un mejor trabajo? ¿Un mejor sueldo del que tengo actualmente? ¿Una salud física mejor de la que gozo ahora? ¿Qué? ¿Qué le podría pedir a Dios? Que me hiciera un mejor cristiano. Y si usted lo llegara a tener, hermanos, ¿de verdad lo haría un buen cristiano? ¿Lo haría más obediente a Dios? He oído hermanos que oran por algo y Dios se los concede. ¿Y sabe qué pasa? Se van. Como la historia de aquella que les he contado del hombre que decía a Dios: Señor, si me dieras una vaquita, yo te serviría mejor. Iría, alegra tu casa, Señor. Una vaquita es todo lo que te pido. Y Dios le dio su vaquita. Y dejó de ir al templo porque ahora había que llevar a la vaca a pastar. Ahora había que ordeñar la vaca. Ahora había que construirle su corralito a la vaca. Había que cuidar a la vaca. Entonces ya no había tiempo para ir al templo. Sí, Dios le concedió su vaca. Pero la vaca lo alejó de Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué me podría hacer a mí mejor cristiano? Si yo se lo pidiera a Dios y Dios me lo diera, ¿me haría en realidad un mejor cristiano? ¿Sabe qué? Como dice un pastor por ahí, le estás pidiendo a Dios algo y ¿sabes qué? Cabeza dura, dice el pastor. ¿Sabes qué, cabeza dura? Mientras le pides a Dios, Dios está viendo tu corazón. Y lo que Dios está viendo en tu corazón es que lo que le estás pidiendo a Dios, se lo pides para alejarte de Él. Por eso Dios no te lo da. Y Santiago coincide con ellos. Santiago dice: ay de ustedes, que oran y piden para gastar en deleites, sin placeres, en cosas que van a terminar alejándolo de Dios. Por eso a veces Dios no nos da una mejor salud. Por eso Dios no nos quita ese dolor de cabeza. Por eso Dios no nos da más de lo que tenemos, porque si lo que tenemos es razón para no permitir que nos acerquemos más a Dios y experimentemos mejor una comunión con Dios, hermano, Dios no te va a dar una pistola en la mano para que te des un balazo. Dios no lo va a hacer. Por eso cuando un cristiano dice: no, es que yo le pedí a Dios este trabajo y si trabajo los domingos es porque Dios me lo... No, Dios no te dio algo que te haga daño. Dios no te lo dio. El diablo también trabaja. El diablo también hace lo suyo y confunde las mentes de muchos pensando que Dios se lo dio y que entonces ¿por qué Dios reclama si Dios me dio ese trabajo? O Dios me dio esto y esto es con lo que yo me alejo de Él. No, Dios no hace eso, hermanos. Pablo llegó a la conclusión de que él no se iba a enojar con Dios por no darle lo que le pidió. Él tuvo que tomar una decisión. No fue natural en Pablo decir: no me contento, estoy en paz. No, Pablo tuvo que tomar una decisión y decir: más bien entonces, como sé que Dios no me va a sanar, no me va a quitar este problema, yo decido estar en paz con Dios. Decido estar gozoso ante esta situación. Decido que eso no me va a poner enojado, bravucón. No voy a reclamarle a Dios. No voy a dejar que mi corazón se haga duro contra Dios. Yo, dice Pablo, lo decido. Pablo tomó entonces la decisión de que él no se iba a enojar con Dios por no darle lo que le pidió. Eligió más bien sujetarse gozosamente a esa decisión divina, porque al menos Pablo sabía que Dios jamás se equivoca. Yo he dicho a mis hijos muchas veces, mis padres muchas veces no me preguntaron a dónde iba, con quién iba, a qué iba. Y yo hice cosas que nunca les dije, obviamente. Y le digo a mis hijos: me hubiera gustado que mis padres me dijeran muchas más veces que no. Aunque eso me hiciera revolcarme del coraje, me hubiera gustado que me dijeran no muchas veces más de las que me dijeron. Cuando Dios me dice que no a algo, aunque me revuelque el coraje, Dios no va a cambiar de opinión. Dios tiene una perspectiva perfecta desde donde ve nuestras vidas, hermanos, y sabe que es mejor para nosotros. Así que Pablo dice: mejor me decido a estar bien con Dios, porque Dios jamás se equivoca. Así que Pablo dice: por tanto, de buena gana, no de mala gana, no a fuerza. No, Pablo nos está diciendo: ya no me queda de otra,
No, Pablo no está diciendo, Pablo dice, así es que de buena gana, dice Pablo, de buena gana me voy a gloriar, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Pablo habla de debilidades, está hablando, hermanos, de carencias y necesidades, o lo que fuera que él estaba y había experimentado en su vida. Cualquier situación, Pablo dice, de buena gana, más bien voy a estar contento, aunque yo tenga que seguir viviendo lo que he vivido hasta ahora, aunque Dios no quiera cambiar mis circunstancias económicas, aunque Dios no quiera cambiar mis circunstancias emocionales, aunque Dios no quiera cambiar mis circunstancias relacionales, yo de buena gana voy a gozarme en el Señor, porque Dios sabe por qué no me quita estos conflictos, porque Dios no cambia mi situación actual, para que repose sobre mí el poder de Dios, la gracia de Dios, el gozo de Dios, la plenitud de Dios. Hermano, eso no se va a reposar sobre una persona rebelde, con un corazón duro, con un corazón que por todo se queja, por todo, en vez de levantar manos así, levanta manos al cielo así, diciendo, ¿por qué a mí no, Señor? ¿Por qué a mí? Dios no va a hacer que repose su gracia, su poder, su misericordia, su amor, su paz sobre alguien así. No, hermano. Por eso, aunque Dios dice en su palabra a través de Pablo, en Gálatas 5, dice Pablo, así que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Eso, hermano, no se va a dar en un corazón rebelde. No, Pablo dice, para que repose, porque para Pablo era más hermoso y más deleitoso, hermano, disfrutar el fruto del Espíritu de Dios en su vida que un cuerpo sano y alejado de Dios. El Señor sanó en alguna ocasión, sanó a un ciego. Después lo encontró el Señor, porque lo habían expulsado. Y le dice el Señor, mira, ten cuidado de que no te ocurra algo peor, de que no te venga algo peor, que volver a estar ciego. ¿Qué sería peor que estar ciego otra vez? Que sano ser echado al infierno. Dice el Señor a este hombre, cuídate de que no te venga algo peor. Una persona puede tener todo lo que se le antoje en la vida, pero como dijo el mismo Señor, de que es el le sirve al hombre ganarse el mundo, y se va a perder su alma. Al infierno no se va a llevar nada que en esta vida tenga, por muy millonario que sea, nada que le alivie el sufrimiento eterno que va a tener, a donde va a ir a dar si no se arrepiente ahora. Entonces Pablo dice, yo más bien me gozo en eso. Por eso Isaías 40, 29 a 31 nos recuerda estas palabras. Dice el profeta Isaías, él da esfuerzo al cansado y multiplica, dice, las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y el verso 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién da las fuerzas? ¿No es Dios? Y el capítulo 41 de Isaías, versos 11 al 13, también nos dicen estas hermosas palabras. He aquí que todos los que se enojan contra ti, y esto está diciendo Dios a Israel como nación, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y el verso 13 de Isaías 41 termina diciendo, porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermano, eso es mejor que cualquier cosa de este mundo. Yo creo que sí. A veces nos frustramos por cosas. Me frustro porque no puedo cambiar de carro. Me frustro porque no puedo comprarme ese vestido, esa ropa de marca que cuesta miles de pesos y me tengo que conformar con vestirme con esto que tengo puesto. Me frustro porque no puedo comer cosas que veo y quisiera llevar a mi casa y poner en la mesa esos manjares. Me frustro por eso. Me frustro porque no tengo el refrigerador atascado de cosas raras que primero se van a echar a perder, que me las coma, pero me frustro porque no las tengo. Me frustro porque no me pongo un par de zapatos que me gustaron. Me frustro porque no tengo esto, porque no aquello. Me frustro. Y no me doy cuenta
que tengo a Dios conmigo. Tal vez hoy no pueda comer esas cosas, tal vez no me pueda vestir, hermano, de ropa lujosa, pero ¿sabe qué? Un día llegará, y se lo dije hace 8 días, llegará el día en que estemos allá y Dios nos va a vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. Y voy a tener un corazón limpio, libre de cualquier porquería de este mundo, porque eso no va a entrar allá. ¿Y sabe qué va a ser lo mejor? Que voy a disfrutar de todas las cosas que Dios tiene preparadas para mí y para usted que ha creído, porque es una promesa de Dios y Dios no es mentiroso como soy yo. Dios la va a cumplir su palabra, hermano, y se está acercando ese día cuando eso suceda. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Pablo: no hables lo que viste, no digas lo que viste aquí? ¿Sabe por qué? Me imagino que es porque si Pablo hubiera dicho: hermanos, esto es así, 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 yo sería el primero que me hubiera volado los sesos para irme con mi Señor y estar en ese lugar. El suicidio sería una de las muertes más normales en la iglesia de los cristianos, porque ya quieren estar allá donde está ese lugar tan hermoso y esas cosas tan lindas, porque ¿qué es mejor? ¿Estar allá o estar aquí? Por eso dijo el Señor a Pablo: Pablo, no hables estas cosas, porque no vaya a ser la tentación de que algunos quieran apresurar ese momento y se suiciden, ¿verdad? Se quieran venir. No, los quiero allá. Aquí tenemos una tarea, hermanos. Aquí tenemos trabajo que hacer. Y no lo va a hacer alguien fuera de usted, lo va a hacer usted, lo tiene que hacer usted. Lo tenemos que hacer nosotros. Así que Pablo, hermano, reconoce que hubiera sido excelente si Dios le hubiera dicho que sí a su oración, pero no fue así. Dios le dijo no, y decide Pablo voluntariamente de todo su corazón que Dios tiene la razón y se dispone de buena gana, no con decepción, no hermanos, con frustración, sino con paz y contentamiento, que él va a depender de Dios en lo absoluto, no de sí mismo, no de las circunstancias, no de las personas que lo rodean, sino de Dios, porque solo en dependencia sincera y plena de Dios, Pablo iba a poder vivir en paz, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus necesidades, a pesar de sus enfermedades, a pesar de lo que fuera, hermanos. Así lo dice al final en el verso 10, ¿verdad? Porque cuando soy débil, dice Pablo, soy fuerte. Por lo cual, dice entonces Pablo, verso 10, y con eso cerramos, por amor a Cristo, Pablo no está enojado, hermanos, con Dios, ni frustrado, no. Por eso dice, por amor a Cristo. Me gozo en las debilidades, es decir, en las debilidades físicas, dolores, enfermedades, cualquier cosa que afecte mi cuerpo y me haga llorar a veces de dolor, pasar las noches sin dormir de dolor. Me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, todo aquello que viene y me golpea emocional, espiritualmente. Me gozo en las afrentas, me gozo en aquellos que se enojan conmigo y me quieren dañar. Me gozo en necesidades, dice Pablo, y cuando Pablo habla de necesidades, está hablando de todas las cuestiones materiales que muchas veces él no tenía. Me gozo, dice Pablo, en las persecuciones, en angustias. Y esa palabra angustia, hermano, es muy fuerte en la Biblia, muy fuerte. Uno puede estar a veces preocupado, cuando usted está angustiado, la angustia le quita todo y no lo deja ver nada y lo hace llorar. Angustia, dice Pablo. Me gozo en las angustias, porque cuando soy débil, es decir, cuando reconozco mis limitaciones y me agarro en dependencia de Dios, entonces, dice Pablo, soy fuerte. Entonces soy fuerte. Cuando yo no hago esto y sigo pensando que soy muy bueno, sigo pensando que soy muy hábil, sigo pensando que soy muy inteligente, sigo pensando que yo me las puedo por mí mismo, porque eso me hicieron pensar desde niño, como dije hace 8 días. Desde niño me criaron con la idea de que en mí hay un ganador, un campeón, solo basta que yo lo deje salir para que se manifieste. Cuando yo pienso así, entonces soy un hombre derrotado. Pero cuando me veo a mí en la limitación de mi humana carencia, en lo que soy delante de Dios, y reconozco que yo no soy nada, y me agarro de Dios y le digo: Señor, si tú no vas conmigo, no voy a ningún lado. Entonces, dice Pablo, soy fuerte. Entonces, soy fuerte. Tal como vimos ya en Isaías 41:13. Dice:
Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo que realmente no tienes? Pregúntale a Dios si lo debes tener, porque tal vez Dios no quiere que lo tengas. Eso te puede alejar de Él. Pregúntale a Dios por qué no estás mejor de lo que estás físicamente. Probablemente si Dios te diera el cuerpo que quisieras, la salud que quisieras, no estarías aquí. Por eso Juan 15:5 nos recuerda a gritos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego vienen esas palabras que a gritos Dios nos recuerda: porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Dependencia de Dios, hermanos. Dependencia de Dios. Si no estamos dependiendo de Dios, entonces estamos agarrados de algo más. Dios nos ayuda a abrir los ojos y darnos cuenta qué es realmente nuestro sostén, ¿verdad? Qué realmente es lo que nos está manteniendo, porque puede no ser Dios, puede no ser Dios, y esa es una terrible, terrible, terrible equivocación, y solo Dios nos puede abrir los ojos para darnos cuenta de ello y soltar lo que debemos soltar y agarrarnos de donde debemos y de quien debemos agarrarnos. Que Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos, en esta nueva semana. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por esta bendición. Tu palabra, Padre, siempre nos recuerda que somos ramas dependientes del árbol. Nosotros no somos el árbol. Dependemos de ti, Señor, porque tú eres la razón de nuestra existencia, Señor. Nos das vida, nos das de tu savia espiritual, que es tu Espíritu bendito, para que podamos, Señor, dar el fruto necesario y experimentar, Señor, esa dependencia de ti. Señor, ayúdanos a ver que a veces estamos agarrados de nosotros mismos, creyendo que somos demasiado buenos, Señor, cuando la realidad debe ser otra, Padre, y es soltarnos a nosotros mismos para poder experimentar una dependencia verdadera de ti. Sin ti, Señor, la vida no tiene sentido, no debería tenerla. Pero a muchos el diablo les ha hecho creer, Padre, que la vida es hermosa aún sin Dios. Y están en un grave error, un terrible error. Pero solo tú, Espíritu de Dios, les puedes abrir los ojos para ver la realidad y tomar una decisión distinta. Así es que, Señor, bendícenos, te lo rogamos, y que podamos comprender la verdad de tu palabra para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.